Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su materia, materiales y procedimientos de construcción. En esta ocasión veremos el tema 3, cuantificación de materiales y mano de obra. El proceso de cuantificación en proyectos de construcción. Este documento presenta una guía sobre el proceso de cuantificación en proyectos de construcción. La cuantificación es un proceso crucial para la planeación y ejecución exitosa de cualquier proyecto. Proyecto ejecutivo, de la idea a la realidad. Antes de tener un proyecto ejecutivo, necesitamos tener un anteproyecto. En el anteproyecto tenemos una propuesta preliminar que define los elementos clave del proyecto. Nos permite organizar ideas y delimitar objetivos, permitiendo flexibilidad y adaptación. Una vez aprobado el anteproyecto, podemos proseguir a tener el proyecto ejecutivo, que no es más que un plan detallado que define el alcance y los detalles específicos del proyecto. Establece en él la base para la construcción y ejecución del proyecto. Una vez teniendo el proyecto ejecutivo, podemos proceder a realizar el catálogo de conceptos, que es la base del proyecto. Tenemos primeramente la interpretación, que es la traducción de los planos y memorias de cálculo del proyecto ejecutivo. En segundo lugar, tenemos el listado completo. El catálogo detalla todas las actividades del proyecto. Los conceptos se organizan por capítulos. Las actividades se agrupan en capítulos que se llaman partidas y subcapítulos que se llaman subpartidas. El catálogo de conceptos es la base del presupuesto. Sirve como base para el presupuesto de obra. Además, permite cotizar y ejecutar las actividades efectivamente. Componentes de un concepto. Primeramente, la clave de identificación, un identificador único para cada concepto. Número 2, la descripción. Es una descripción detallada que incluye materiales, equipos y ejecución. Número 3, la unidad. Es la unidad de medida para cuantificar la actividad. Número 4, la cantidad. Número total de unidades del concepto de ejecución o a ejecutar. Precio unitario, costo por unidad, determinado por un análisis detallado. Importe, es el producto de la cantidad de unidades por el precio unitario. Los alcances. Los alcances es el concepto, es el corazón del concepto, donde nos preguntamos qué es lo que vamos a realizar. Es la descripción detallada de los materiales, equipos y especificaciones. El cómo. Se describe las condiciones de trabajo, las herramientas a utilizar y los equipos. El quién. Se especifica el personal involucrado en la tarea. Y aquí tenemos un ejemplo de catálogo de conceptos. Tenemos los elementos del concepto. Tenemos la clave, el concepto, la unidad, cantidad, precio unitario e importe. Tenemos también dividido por partidas. En la partida 1 tenemos la cimentación. Tenemos el concepto número 1, excavación en material tipo B por medios manuales. Incluye equipo menor, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. La unidad para este concepto viene en metros cúbicos. La cantidad todavía no lo conocemos, el precio unitario tampoco, por lo tanto el importe lo tenemos pendiente. En la partida 2 tenemos albañilería. El concepto 2, aunque sea, aunque sean partidas diferentes, debe de haber un número consecutivo entre todos los conceptos. Por eso pueden ver
que en la partida uno tenemos el concepto uno y en la partida 2 comienza con el concepto número 2. Cadena de desplante de 0,15 por 0,20 metros, reforzado con Armex de 3 cuartos y concreto PFC prima de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Incluye materiales, herramienta, cimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Este concepto en particular se mide únicamente en metros, pero por conveniencia en la construcción y para evitarnos confusiones, le ponemos ML, que significan metros lineales. En el concepto número 3 tenemos muro a base de tabicón de concreto pegado con mortero, cemento, arena, cal, que incluye materiales, herramienta, mano de obra, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución. Este concepto se maneja en metros cuadrados. Como ustedes pueden ver, quise ponerles un ejemplo de cada tipo de unidad. Hay unidades o conceptos que son en piezas, otros que son en lotes, pero estos conceptos en sí maneja tres tipos de metros: el metro lineal, el metro cuadrado y el metro cúbico. La importancia de una cuantificación precisa. Número uno, un presupuesto realista. Una cuantificación precisa garantiza un presupuesto realista y preciso. Número 2, eficiencia en la ejecución. Evita el sobregasto y asegura una ejecución eficiente del proyecto. Número 3, toma de decisiones informada. Permite una toma de decisiones informada y una asignación eficiente de los recursos. Número 4, éxito del proyecto. Es crucial para lograr el éxito del proyecto y la rentabilidad. Cuantificación. El proceso de medición. Paso número 1, tener una referencia. Utilizar el proyecto ejecutivo como punto de partida. Número 2, la medición. Tomar las medidas de los ejes de los planos del proyecto de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo para tener un orden y no perdernos cuando estemos realizando la cuantificación. Paso número 3, sumar o multiplicar las medidas para calcular el volumen de cada concepto según se necesite. Tenemos el ejemplo de una cuantificación. Para ello, me di a la tarea de mostrarles este plano. Es la mitad de una casa que mide 6 por 6. Como pueden ver, en un sentido, en el sentido vertical, los ejes los hemos indicado con letras y en el eje horizontal con números. Esto nos sirve precisamente eh, para no rebrujarnos y para poder interpretar de una manera eficiente de qué eje estamos hablando, para una mayor y mejor identificación. Entonces, procedemos a la cuantificación. En el cuadro de cuantificación tenemos la clave del concepto, el nombre del concepto. Tenemos el eje en el que estamos trabajando y tenemos los ejes de referencia. Entre qué eje y eje estamos tomando la medida. Tenemos el largo, tenemos el ancho, tenemos el alto, tenemos un cuadro para hacer la operación y tenemos la cantidad que es el resultado de la operación. Y al final tenemos la unidad, que es la unidad en la que se va a manejar este concepto. Por ejemplo, en el concepto número 1, que es la excavación, vamos al plano y comenzamos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Entonces comenzamos de izquierda con el eje A. Ponemos el eje A y trabajaremos en el tramo entre los ejes 1 y 3. Tenemos una distancia de 3,25. Para la excavación proponemos 50 centímetros de ancho y 50 centímetros de profundidad, que lo llamaremos el alto. Entonces tenemos 3,25 de largo,
0,50 de ancho y 0,50 de alto. Hacemos la operación y obtenemos 0,81 metros cúbicos. En el eje A' tenemos que está localizado el tramo en el que vamos a trabajar entre los ejes 2' y 3. Si ustedes pueden ver, ¿por qué tenemos ejes primos? Tenemos ejes primos porque son ejes que únicamente nos están indicando una pequeña parte, una pequeña porción de un plano que no necesitamos todo el eje entero para hacer una referencia. Por eso se ponen estos subejes o ejes primos, ¿sí? Entonces, en el eje A', entre el tramo de 2' a 3, tenemos únicamente una distancia de 0,70 por la misma profundidad, por la misma anchura. Entonces, procedemos así con con cada eje. Nos vamos al eje B, tenemos el tramo entre 1 y 3, tenemos 3,25 de distancia por 0,50 de ancho, por 0,50 de alto y obtenemos un resultado. En el eje C tenemos en el tramo entre 1 y 3 y vamos ahora con los ejes horizontales. El eje 1 trabajaremos entre el eje A y C. Tenemos una distancia de 6 metros, tenemos también una profundidad de 0,50 y una anchura de 0,50. Vamos al eje 2. El eje 2 trabajaremos únicamente entre el eje B y el eje C. Tenemos una distancia de 2,95. En el eje 2' nos hace mención únicamente que tenemos eh, que trabajaremos solamente entre el eje A' y B. Tenemos una distancia de 1,55 por sus 50 centímetros de ancho, por sus 50 centímetros de profundidad. Y en el eje 3 tenemos que trabajaremos entre el eje A y el eje A', teniendo una distancia de 1,6. Realizamos todas las operaciones y obtenemos un total de 5,64 metros cúbicos. Ahí los guardamos. Pasamos ahora a la tabla 2 con el concepto número 2, cadena de desplante. Trabajaremos en el mismo sentido que la tabla pasada. Comenzamos con el eje A, haciendo referencia entre el eje 1 y el 3, con una distancia de 3,25. Aquí no tenemos ancho y no tenemos alto, porque estamos trabajando con metros lineales. Entonces esta cuantificación es un poco más sencilla. Es solamente la medida directa. En el eje A', entre referencia de eje 2' y 3, tenemos 70 centímetros de distancia. En el eje B, entre los ejes de referencia 1 y 3, tenemos 3,25 metros de distancia. El eje C, entre el 1 y el 3, ejes de referencia, tenemos 3,25. En el sentido horizontal, en el eje 1, entre el eje A y el eje C, tenemos 6 metros. En el eje 2, entre el eje B y C de referencia, tenemos 2,95 metros de distancia. En el eje 2', entre el eje A' y B de referencia, tenemos 1,55. Y en el eje 3, entre A y A', tenemos únicamente 1,6. Realizamos la suma y tenemos 22,55 metros lineales. Aquí lo guardamos y nos pasamos a la tabla número 3, con el concepto 3, que son muros. A esta tabla le agregamos una columna después de la cantidad, una columna de desc, que significa descuento. ¿Por qué? Porque vamos a tener la cantidad en metros cuadrados de muro a realizar, pero tenemos ventanas y tenemos puertas. Esos, esas cantidades de entre ventana y puerta necesitamos descontarlas de las cantidades de cada metros cuadrados que tenemos en cada eje para poder tener la cantidad real de metros cuadrados. Comenzamos con el eje A. En el eje A hacemos referencia entre el 1 y el 3. Tenemos 2,25 de alto
de largo, perdón, y tenemos una altura de 2,40 metros de alto. Tenemos 7,80 metros cuadrados en el eje A. Y en ese mismo eje A tenemos una ventana. La localizamos también entre el eje 1 y el eje 3. La ventana, el plano nos indica que tiene 1,20 de largo y hacemos referencia a una altura de 1 metro. No viene aquí, pero sí trae en las especificaciones del plan. Entonces tenemos 1,20 metros cuadrados que no los colocamos en el área de cantidad, los colocamos en el área de descuento. En el eje A', entre el 2 y el 1, ejes de referencia, tenemos 70 centímetros por los 2,40 de altura. En el eje B, entre los ejes 1 y 3 de referencia, tenemos una distancia de 3,25 por 2,40 de altura. Tenemos 7,80 metros cuadrados. Y en ese eje, en el eje B, tenemos una puerta. Entonces, hacemos la cuantificación de la puerta. La colocamos también entre el eje 1 y 3 de referencia. La puerta, el plano nos dice que tiene 90 centímetros de largo por 2,10 de altura. Ese, esos metros cuadrados se van a quitar también porque es descuento. Entonces lo colocamos en la columna de los descuentos. En el eje C, entre los ejes de referencia 1 y 3, tenemos 3,25 metros de largo, 2,40 metros de altura, tenemos 2,80 metros cuadrados. Pero en el eje C, como pueden ver el plano, tenemos ventanas. Son dos ventanas iguales. Entonces, vamos a proceder a hacer el descuento. Las colocamos entre los ejes de referencia 1 y 3. Tenemos, el plano nos indica que tienen 1 metro de referencia cada una por 1 metro de altura. Al realizar la operación tenemos que 1 metro por 2, porque son dos piezas. Entonces obtenemos 2 metros cuadrados. Ahora, en el sentido vertical, en el eje 1 tenemos entre los ejes de referencia A y C 6 metros por 2,40. En el eje 2, entre B y C de referencia, 2,95 por los 2,40 de altura. Y en el eje 2 tenemos una puerta, la cual también hay que descontar. En el eje 2, los ejes de referencia B y C, tenemos la puerta de 0,90 de largo y 2,10 de altura. Y su resultado lo colocamos en la columna de los descuentos. Sacamos el eje 2' y el eje 3. Hacemos las sumas, sumamos en la columna de las cantidades, teniendo 54,12, y en la columna de los descuentos 6,96. Lo que hacemos es, como la columna nos llama, nos dice, es descontar. A los 54,12 descontamos los 6,98 y obtenemos un total de 47,14 metros cuadrados. Una vez obteniendo para cada concepto toda la cuantificación, procedemos a incluirlo a nuestro catálogo de conceptos. Tenemos el catálogo de conceptos, el que ya habíamos visto anteriormente, pero ahora ya agregamos las cantidades reales que obtuvimos de la cuantificación. El precio unitario lo dejaremos para después, para otra clase. Y concluimos. Tenemos las conclusiones. Beneficios de la precisión en la cuantificación. Una cuantificación precisa asegura un presupuesto realista y evita el sobregasto. Permite una ejecución eficiente del proyecto y una toma de decisiones informada. Consecuencias de una imprecisión. La cuantificación inexacta puede llevar a un presupuesto inflado y a problemas durante la ejecución. ¿De qué nos habla el presupuesto inflado? Se fijaron en que descontamos, en el concepto de muros, descontamos las puertas y las ventanas. Si no las hemos descontado, podemos obtener un presupuesto inflado. Dice también, puede resaltar en retrasos, sobrecostos y una disminución de la rentabilidad del proyecto.
Es todo por esta clase. Esperamos que sea de su agrado y nos vemos en la próxima. Hasta luego.